días a todos, que el Señor los bendiga. Bueno, una semana más que empezamos. Básicamente la empezamos ayer con el culto precioso que tuvimos, 9 de la mañana. Espero que ustedes estén gozando con este tiempo que tenemos para el Señor. Y bueno, vamos a empezar esta semana pues cantando una canción preciosa para el Señor. Queremos presentarnos delante de Él para que reciba toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza. ¿Cómo podemos nosotros glorificar al Señor? Pues claro, llevando su palabra. Saludamos a doña Ana Triviño, que ya juiciosamente está ya conectada. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, poderoso Señor. Llenos somos hoy de tu presencia y te rendimos honor. Los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y en lo que has hecho en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que has hecho en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, poderoso Señor. Llenos somos hoy de tu presencia y le rendimos honor. Los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y lo que has hecho en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que has hecho en mí, en mí, en mí. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Dios. Para ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor. Todo el poder, Señor, es para ti, Señor. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Eso queremos, Señor, cada mañana, glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, Señor, dar toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, sean para ti. ¿A través de qué, Señor? A través de la predicación, Señor, de los labios que confiesan tu nombre, Señor. En esto es glorificado vuestro Padre, en que llevéis mucho fruto, dice
el Señor Jesús. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por un día más abrir los ojos y entender, Señor, que es una oportunidad más de entregar nuestras vidas, de acercarnos a ti, Señor, de hablar acerca de ti, de hablar de ese testimonio que tú has plasmado en las Escrituras, Señor, para que nosotros los llevemos, Señor, a otras personas. Porque todo consiste en eso, Señor, en proclamar tu nombre, en predicar tu evangelio, en cumplir el mandamiento, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Úsanos conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén. Bueno, mis amados, saludando a las personas que están conectadas en esta mañana. Doña Ana, ya la había saludado. Buenos días, Dios le bendiga. Doña Rosa, que el Señor la bendiga. Doña Olga, muy buenos días. Bendición para usted y toda su casa, sus hijas, su nieta, mi esposa María del Pilar. Bueno, estamos nosotros estudiando todavía esta porción de Mateo, tan importante, ¿cierto? Porque en el Padre Nuestro ya hemos visto, está condensada toda la voluntad de Dios. Cualquier porción. Podríamos toda la vida predicar acerca del Padre Nuestro, porque esto nos lleva a una porción diferente que está hablando esta oración preciosa. Entonces leemos Mateo capítulo 6 desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y nos hemos detenido en esta porción pequeñita, y el poder. ¿Por qué es tan importante el poder? Porque bueno, hoy vamos a entender que Jesús, o bueno, ayer entendimos que Jesús hacía los milagros. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo, porque Dios estaba con él. Y hoy continuamos esa parte de este estudio. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos, espere que esto se me corrió, algo muy importante que habla las Escrituras, habla de las señales. Alguien me preguntó hace unos días, ¿qué son las señales? Bueno, las señales son todos los milagros, los prodigios, todo lo que hizo Jesús eran señales. Realmente el propósito, y vamos a explicarlo de esta forma sencilla, el propósito de que Jesús sane a las personas, ¿sí? ¿Son qué? Señales. El propósito de que el Señor Jesucristo eche fuera demonios era para que los demás vieran, wow, este hombre sana enfermos, echa fuera demonios, ¿cierto? Ellos se maravillaban. Pero el propósito de estas señales, ¿qué es? ¿Cuál es el propósito de una señal? Ustedes llegan a una ciudad nueva que conocen y les dan una dirección o les dicen, en tal lugar va a encontrar lo que busca. Entonces, ¿qué empieza usted a mirar? Pues las señales, ¿sí? ¿Hacia dónde lo dirigen? ¿Para llegar a dónde? A un destino. Sin las señales no puede llegar. Aún cuando uno llega a una vereda y está buscando una finca X, le dicen vaya, siga derecho, y cuando usted vea un árbol de esta forma, va a haber una cerca así, más o menos tantos kilómetros, y ahí es, le van dando ¿qué? Señales. Entonces, fíjese, la Biblia habla de señales, y las señales ¿cuáles son? Los milagros, los prodigios y todas las maravillas que Jesús estaba haciendo. ¿Para qué se hacen las señales y los prodigios? Es decir, ¿para qué sana enfermos? ¿Para qué echa fuera demonios? Para que las personas crean, se conviertan
y tengan la vida eterna. Entonces el fin no es tanto sanar, el fin no es tanto echar fuera al demonio. El propósito de Dios es que usted y yo creamos en Él. Así de sencillo. El problema es que en las iglesias nos están enseñando solamente vaya por el milagro, venga por su milagro, venga por su milagro, venga que Jesús lo va a sanar. Sí, pero ¿cuál es el propósito? El propósito es glorificar a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? En que usted sea fruto. ¿Sí me hago entender? Una vez usted ha creído, usted es un fruto, ¿cierto? Ese es el propósito de la planta. Dar la semilla, esta semilla crece y esta semilla al crecer da ¿qué? Fruto. Una planta que no lleve fruto, pues no sirve, ¿sí me hago entender? Estoy explicando algo muy trascendental en muy pocas palabras. Sé sano para que lleve fruto. Usted sea fruto y usted mismo lleve más frutos. Espero haber sido claro en esta porción. No iba a hablar de eso, pero entonces hay una historia muy bonita. El Señor dice, por ejemplo, antes de que el Señor fuera muerto, antes de que hubiera cruzado por todo este camino hacia el Calvario, Él viene preparando a sus discípulos, ¿cierto? Él les está diciendo, y les va diciendo muchas instrucciones, qué va a pasar, yo seré tomado, uno de ustedes me va a vender, bueno, Él va contando la historia, pero más allá de todo esto, Él está preparando a sus discípulos para cuando Él no esté. Entonces, vamos a empezar con Mateo 29, 28 y 19. Fíjese, lo que hoy vamos a ver es el fin del propósito de Jesús en esta tierra. ¿Cuál es el propósito del Señor en esta tierra? Les dice en Mateo 28, 19. Desde el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, Jesús les está dando un mandamiento. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñeles todo lo que yo les he enseñado. Y les da una promesa. He aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero entendemos que Jesús sabía que Él iba a morir. Jesús sabía que Él iba a ser ¿qué? Entregado. Entonces, ¿cómo podía Jesús cumplir esta promesa que les estaba dando? ¿Cierto? Ahora, si nosotros pensamos y analizamos bien el texto, ¿sí? ¿Cómo estaría con ellos? Segundo, hasta el fin del mundo, ¿qué quiere decir? Y con ellos, si los discípulos también van a morir muy pronto. Estos discípulos en 50 años quizá no esté ya ninguno. Deberían tener más o menos 30, 32. Yo creo que los discípulos de Jesús eran contemporáneos con Jesús, ¿sí? Porque cuando los llamaba, algunos de ellos estaban con sus padres, ¿cierto? Entonces eran jóvenes yo diría que 20, 30 años, como Jesús, 30 años. Entonces, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son ellos? ¿No será más bien ellos y los que estén después de ellos? ¿O ellos y los que creerán en Él por la palabra de ellos? Pues precisamente está hablando de esto. Jesús en el libro de Juan, capítulo 17, Jesús precisamente está orando
por sus discípulos. Y en esta oración, a mí se me conmueve el alma, el espíritu, se me conmueve todo cuando yo leo esta porción. Él ora por sus discípulos, pero Él está orando por usted y por mí. Es decir, por sus discípulos y todos los que han de creer en Jesús, en Él, por esa bendita palabra que usted tiene en esta mañana frente a sus ojos. Dice Juan 17, 16 en adelante: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, Jesús ora por sus discípulos, pero también está orando por usted y por mí y por todos los que hemos creído en esta bendita palabra. A mí esto realmente me encanta, me alegra, porque es la única porción, digamos así, textualmente en la Escritura donde Jesús literalmente lo está bendiciendo y está orando por cada uno de nosotros. Cuando usted recibe la palabra del Señor y usted cree en ella, esa bendición, esa oración se hace extensa a cada una de las personas que hemos creído. Entonces Jesús sabe que Él va a morir físicamente y no estará más con ellos. Él les ha dado un mandamiento: predicar el Evangelio. Los evangelios terminan hablando de lo mismo: vayan y hagan discípulos. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Lucas 5:17 hay una historia muy hermosa, conectando, ¿no?, pues el tema del que hablamos ayer. Dice el versículo 17: aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Bueno, ¿quién estaba con los fariseos y los doctores de la ley? Jesús. Bueno, entonces esto es redundante, esta porción. ¿Por qué? Porque dice que Jesús estaba con ellos y al final del texto de este versículo 17 dice: y el Señor estaba con él para sanar. ¿Cómo así que ahí está Jesús? Y dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. Luego, pues, es que hay dos señores. Entonces, no. Lo que necesitamos entender es de qué está hablando la Escritura. Si bien es cierto que Jesús está ahí hablándole a estos doctores de la ley, cuando dice que el poder del Señor estaba con él para sanar, miremos qué dice otra porción, otra Biblia. Leamos la palabra de Dios para todos. Dice, esa misma partecita de abajo de su versículo 17 dice en palabra de Dios para todos: el Señor le daba poder a Jesús para sanar a la gente. Todavía seguimos igual. Dios ha hablado y dice: el poder de Dios se manifestaba en Jesús cuando curaba a los enfermos. Claro, ayer hablamos de que Jesús no tenía poderes. ¿Quién era el que hacía las obras? El Espíritu Santo. Entonces, cuando Él estaba ahí, dice que el poder de Dios, es decir, el Espíritu Santo, estaba con Él. ¿Para qué? Para hacer todas las obras, ¿sí? Aquí dice para sanar.
Pero ese mismo poder de Dios es que le da el poder, no solo para sanar, sino para echar fuera demonios. ¿Sí me hago entender? Entonces, ayer veíamos eso, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? El Señor, sabiendo esto, está preparando a sus discípulos. ¿Para qué? Para que sus discípulos también tengan este poder. Es lo que está hablando el Evangelio de Lucas, capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. Jesús está preparando a sus discípulos para que sus discípulos reciban el mismo poder. Y recuerde, esta promesa es para quienes, para sus discípulos y para los que han de creer por el testimonio que escribieron los discípulos. Es decir, para usted y para mí. ¿Sí me estoy explicando? Leamos. Dice Juan 14, Dios es un Dios bueno. Yo por lo menos me alegro, me gozo, me da una felicidad tan grande cuando entiendo que Dios mismo ha orado por mí mismo, por cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces Jesús les está diciendo a los discípulos que van a recibir este poder. Juan 14, 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Claro, Él tiene que venir porque Él les prometió que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Dios no miente. ¿Sí? Les dice así, no los dejaré huérfanos. ¿De qué está hablando? Está hablando de que Él se va a ir, pero Él va a dejar el poder, es decir, el Espíritu Santo en sus discípulos, ¿sí? Está hablando que Dios estará con Él. Está hablando de que ese mismo Espíritu Santo de Dios estará con nosotros para hacer las mismas señales y prodigios que Él hizo. ¿Mm? Juan 13, 20. Dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Claro, el Espíritu Santo, nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, ¿a quién recibimos? Dice ahí la Escritura, lo dice Jesús. Lo recibimos a Él y recibimos al Padre. Es más, lo que está diciendo es que recibimos toda la deidad de Dios. Por eso Él dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Bueno, si a usted en su iglesia le enseñaron que solo el pastor, que solo los líderes, mal llamados líderes, en la iglesia del Señor no hay líderes, ¿sí? Son los que pueden hacer las obras, las señales, los milagros y los prodigios, pues le han mentido. Porque esto es ¿para quién? Para todos. Ya lo vamos a ver. Juan 14, 12. Leamos desde el 12 hasta el 18. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Quién puede hacer las obras? Lea ahí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Usted ha creído en el Señor? Pues la Biblia dice, es más, Jesús dice que usted puede hacer todas estas obras. ¿Tan difíciles? No, Señor. Solamente necesitamos creer. Y usted puede orar por su hijo. Usted puede orar por su esposo. Usted puede orar por su amigo. Usted puede orar por cualquier persona y decirle, en el nombre de Jesús, esta enfermedad se va y se tiene que ir. Porque esa es la fe, creer que lo que Dios dice se cumple, ¿cierto? Entonces sigamos leyendo. Versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi
el Padre sea glorificado en el Hijo, entendiendo que la petición de nosotros no es, quiero una camioneta 4x4, quiero una casa. No, no está hablando de eso. No, jamás el Señor habla de esas cosas. Estamos hablando de un contexto espiritual, ¿sí? ¿Qué es ser sano? Ser sano con un propósito. Ser sano es para que usted sea salvo. Relacione siempre esas dos palabras. Sea sano para que sea salvo. Dios lo sana para que usted crea. ¿Qué es lo que le interesa a Dios? Su espíritu. Todos vamos a morir en algún momento. Finalmente, usted va a volver a Dios, sea que tenga 20 años, 30 años, 50 años, 90 años. El propósito suyo es que usted, cuando llegue a Dios, usted tenga vida en el Espíritu. Entonces, si Jesús lo sana a usted aquí, es para que usted ponga los ojos en Él. Ya lo hemos dicho, así es sencillo. Si algo pidieres en mi nombre, versículo 14, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Es decir, Jesús es un consolador. Bueno, es el Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Dice que le va a enviar otro consolador, otro que esté con ellos, ¿sí? Para que esté con vosotros siempre. Yo creo que mañana explicamos bien qué significa la palabra consolador. Entonces no se pierda la prédica de mañana. El Espíritu, versículo 17, de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Se da cuenta? Jesús no nos dejó nunca solos. En el momento en que Él partió físicamente, envía a su Espíritu Santo. ¿Y estará quién? En los que han creído. ¿Para quién es el Espíritu Santo? Para todo aquel. Esa es la promesa del Padre. Les adelanto, el Espíritu Santo está prometido desde el tiempo de Abraham. Mañana también vamos a hablar de eso. Es que es mucho, mucho. Este Padre nuestro es hermoso. Por eso es que nos demoramos tanto. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15, 26. Dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará a saber todas las cosas que habrán de venir. Fíjese, Dios, Jesús, está preparando a su pueblo para recibir el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Primero a sus discípulos y luego a todos los que hemos de creer en el testimonio de sus discípulos, es decir, en los evangelios que están escritos en la palabra del Señor. Si usted ha creído a esta palabra, usted es merecedor, usted es galardonador, usted tiene el derecho legal de recibir el Espíritu Santo. No es que para unos sí o para otros no. No, si usted creyó, usted recibe el Espíritu Santo. Si usted siente en su corazón que no lo ha recibido, pues ya lo hemos dicho. Clámele al Padre. Padre, es tu promesa. Lo decíamos ayer. ¿Sí? Como cuando uno le promete a
yo le prometí a mi hija un regalo, chiquitica. No, eso era canzona. Cómpramelo, papi, cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo. Tú me lo prometiste. Ya era la niña y tocaba decir, listo, ya se lo voy a comprar. Y ya sabe que está hablando María Alejandra, mi chiquita. Así debemos ser nosotros. Insistentes, Señor. Tú lo prometiste, Padre. Es la promesa del Padre. Ahí está escrito. Vamos a Lucas. Sí, Lucas 24:49. La palabra de Dios es preciosa. Podríamos hablar la hora entera pues de esto y seguir y seguir y seguir, pero no podemos. Entonces, Lucas 24, vamos a leer desde el 44 para que tenga sentido. Dice, y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Toda la escritura habla de ¿quién? De Jesús. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Se da cuenta que todos los evangelios hablan de lo mismo? El propósito de Jesús sobre esta tierra era que nosotros aprendiésemos a llevar el evangelio del reino de los cielos. No habla de dinero, no habla de pactos, no habla... Obvio, nosotros sí diezmamos y ofrendamos para el Señor, sí, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, ¿sí? Pero ya que le digan a usted, venga, déjeme su casa, venga, no, hombre, no, así no son las cosas. Tenemos que por eso leer muy bien las escrituras. Versículo 48. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fíjese, Él les está diciendo, quédense aquí. ¿Qué van a hacer? Investidos con poder desde lo alto. Claro, el Espíritu Santo. ¿Sí? El poder, el mismo poder con que Jesús echaba fuera a los demonios, sanaba a los enfermos, ese mismo poder, esa misma promesa, Jesús mismo la deja para nosotros. Cuando Él dijo, he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, se refería ¿a quién? A los discípulos y nosotros, los que hemos creído en esa palabra. ¿Y quiénes iban a ser embestidos del poder desde lo alto? Pues sus discípulos en ese momento y hoy usted y yo y todos los que hemos creído. Miremos el fin del Evangelio de Marcos también. Marcos 16, Marcos es más cortico. Marcos 16, 16. Todos los evangelios, insisto, hablan de lo mismo. Dice, desde el 15, Marcos 16, 15. Y les dijo, ¿quién? Jesús. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Y aquí el Señor lo explica con pelos y señales. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son las señales? Los milagros, los prodigios, todo lo que hacía Jesús. Fíjese. Y fíjese lo que dice. Y estas, me alegra tanto, dice, y estas señales seguirán a los que creen. No que nosotros sigamos las señales. No, la señal nos nosotros, la señal, es decir, nosotros vamos haciendo
la labor del Señor, predicando el Evangelio, y las señales nos siguen, es decir, nosotros oramos por los enfermos y son sanados, echamos fuera demonios. Sí, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Fíjese, los discípulos siguieron haciendo esa labor y hasta hoy en día nosotros, los discípulos, hacemos esa labor. ¿Y qué dice la Escritura? Y estas señales les seguían. Porque ¿quién está con nosotros? Dice que el Señor ha confirmado la palabra con las señales que las seguían. Amén. Mira, es impactante. Si usted no ha entendido que usted puede orar por sus hijos, por su casa, por su familia, por sus hermanos, pues entendámoslo hoy. Hoy es el día para que nosotros le entreguemos nuestra vida al Señor, que nosotros cumplamos el propósito. El propósito no es solamente decir yo creo. El propósito es hacer la obra del Señor. El propósito es llevar muchos frutos y que usted sea el primer fruto. Usted creyó, usted ya es un fruto. ¿Para quién? Para el Señor. ¿Cómo glorificamos al Padre? Llevando mucho fruto. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Vamos a orar pidiéndole al Señor que haga en esta palabra, que nosotros entendamos el poder, ¿sí?, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿cierto? Ese poder es el poder del Espíritu Santo. Clamémosle a Dios por Espíritu, que seamos embestidos de ese poder de lo alto, así como fueron sus discípulos y así como son todos aquellos que hemos creído. Padre Celestial, nosotros te damos muchísimas gracias, Dios. Que el Señor los bendiga. Por favor, suscríbase a este canal. En el nombre del Señor, que ustedes vayan con la bendición del Señor hoy y todos los días de su vida.